nuestra realidad, solas y solos, por querer ser como somos, por querer imaginar otro país. Un país sin terrorismo machista, un país con una banca pública para su gente, un país sin privilegios para sus políticos, ni puertas giratorias, ni sueldos autonómicos, ni nada. Un país con sanidad universal y educación pública, un país con un poder judicial independiente, un país de libertades sin mordazas, con una ley de trabajo garantizada, un país en el que se pueda elegir la jefatura del Estado, un país verde, limpio, sostenible, un país de naciones, diverso y solidario, laico y pacifista, un nuevo país. Puede parecer que nos hemos quedado solos, pero no lo estamos. Somos la gente común, trabajadora, rebelde. Somos los de abajo, los que no se conforman, las que nunca se resignan. Y si somos como somos, es porque venimos de donde venimos. ¿Qué le vamos a hacer si al cerrar los ojos nos emocionan los mismos recuerdos? Al abrirnos, vemos con claridad el nuevo país que queremos. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia a este nuestro acto central de la candidatura de Unidad Popular en Móstoles. También quiero agradecer la presencia no solo de los ponentes, sino del compañero Javier Manrique, del colectivo Movistar en Lucha, que también forma la candidatura y también nos acompaña. También quiero hacer una mención especial a todos los militantes que están colaborando en esta campaña y que están poniendo luz a este apagón informativo que estamos sufriendo, bueno, pues a altas horas de la madrugada o primeras horas de la mañana, como quien dice, para quedar a repartir folletos, poner pancartas, pegar carteles, para que podamos hacer visible el proyecto de transformación que queremos para este país. Nosotros venimos a transformar, queremos un cambio, no queremos ser el recambio de nada ni de nadie. No queremos un cambio de élite generacional, como parece que nos proponen. Queremos un cambio en lo social, en lo político, en lo cultural. Estábamos en 15M, muchos se incorporaron de las personas que están aquí en 15M, pero también aquí hoy podemos ver caras veteranas de gente que ya estaba antes del 15M, que estuvo en los años 70 en Móstoles reivindicando la construcción de un hospital público, reivindicando una educación pública, laica y de calidad para los hijos de los trabajadores y trabajadoras que vinieron aquí en el éxodo rural de los años 70. Y creemos que esa es la cultura y esa es nuestra mochila de la que podemos presumir orgullosos. No aparecimos el 15 de mayo del 2015. El 15 de mayo del 2015 se incorporó gente nueva, pero nosotros ya estábamos allí. Y dimos la bienvenida y queremos formar parte de ese cambio, como decía, porque no queremos ser, como decía, el mero recambio. Somos la única organización rupturista que nos presentamos en estas elecciones, que apostamos por una escuela pública, laica, de calidad, que luchamos contra los conciertos educativos. Somos la única candidatura que apostamos por una nacionalización de sectores estratégicos, energéticos, pero también de servicios públicos. Somos la única candidatura que apostamos por el derecho a autodeterminación de todos los pueblos. Somos la única candidatura que podemos decir alto y claro no a la guerra, porque es condición sine qua non para estar contra la guerra también estar contra la OTAN. En nuestra candidatura podemos presumir de que va gente que defiende la paz, gente pacifista. No necesitamos generales que nos vengan a explicar lo que es la paz. Ser general, ser militar y estar a favor de la paz es una contradicción en sí misma. Por lo demás, somos
una organización, bueno, Izquierda Unida, Izquierda Castellana, que también queremos agradecer aquí a los compañeros de Izquierda Castellana Móstoles que se han incorporado a la Unidad Popular. De alguna manera pues somos casi un referente, ¿no?, a nivel, por lo menos de la zona sur de Madrid, junto a Vallecas, ¿no?, que bueno, que podamos estar trabajando codo a codo con los compañeros de Izquierda Castellana. Y la verdad que en lo que a mí respecta y el resto de compañeros, pues quiero decir que está siendo una experiencia bastante gratificante. También queremos agradecer, bueno, a los compañeros de Izquierda Castellana que hayan hecho posible que hoy esté aquí con nosotros una compañera histórica como es Dori Venegas, que bueno, a pesar de ser candidata de Valladolid, pues hoy ha hecho un hueco en su agenda para estar aquí en Móstoles. Entonces, bueno, pues era simplemente lo que queríamos decir. Quería también, aprovechando vuestra asistencia y abusando de vuestra confianza, bueno, pues todos aquellos y aquellas que queráis el día 20 formar parte de las mesas electorales como apoderados o como interventores, bueno, pues estamos a vuestra entera disposición pues, para que podamos garantizar en las mejores condiciones posibles todos los votos que esperemos que sean muchos. Hemos celebrado un acto, creemos que es un acto muy potente, como decía. Van a intervenir Dori Venegas, que ya es una histórica luchadora ya en los años 70 como trabajadora en Fasa Renault, pero sobre todo es conocida por ser una abogada que siempre ha estado en las causas donde más se la necesitaba, ¿no?, en la lucha feminista, fundando Mujeres Castellanas, en la lucha por la libertad sexual de la mujer. Y bueno, actualmente está llevando el caso de José Humberto Baena y John Paredes Chiqui, que es una querella que se instruye en Argentina sobre los crímenes del franquismo, ¿no? Es una pena que sea Argentina, que nos tenga que decir bueno, pues estos crímenes del franquismo, ¿no? También es una de las banderas de nuestra candidatura, que somos defensores de la memoria histórica, ¿no?, porque en gran parte estamos aquí gracias a la gente que ha luchado. También contamos con la presencia de Víctor Alonso Rocafort, que es doctor en teoría política, también es fundador del colectivo Novecento y bueno, también publica habitualmente artículos en el diario.es, artículos que yo recomiendo su lectura, bueno, son análisis bastante acertados, ¿no?, de lo que es la izquierda del siglo XXI, lo que es la confluencia y en definitiva lo que es la política actual que rige nuestro país y que rige Europa. Y luego, por último, nos acompaña Sol Sánchez, es la candidata número 2 al Congreso de los Diputados. Sol es una destacada activista de la educación popular y hasta que fue nombrada candidata ha sido presidenta coordinadora de ATRAC España, es una asociación que creo que en materia económica es una asociación de cabecera para todos aquellos que queremos apostar por una economía alternativa y por políticas económicas que hagan viable una política a favor de los más desfavorecidos y que pueda romper con la desigualdad. Y ya sin más, pues os dejo con Dori Venegas. Un saludo de corazón, un corazón rojo, un corazón violeta, un corazón verde, un corazón solidario y un corazón muy rebelde y muy comunero. Muchísimas gracias por este acto de esta candidatura de Unidad Popular. Y lo primero deciros que me encanta el nombre de Unidad Popular y en ello estamos y ello es muy necesario. Estas son unas elecciones generales muy importantes. Nos jugamos mucho, porque estamos en un ciclo histórico político clave, pero no solo clave para los pueblos del Estado español, sino, yo me atrevería a decir, que clave para la humanidad. Hace unas generaciones, en el periodo comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el dilema estaba entre socialismo o barbarie. Hoy, estratégicamente, podemos decir que la cosa sigue siendo la misma, pero lo que está de inmediato en juego es civilización o barbarie. Toda la línea de intervención del imperialismo está enmarcada en la extensión de la barbarie. Es el ISIS en Extremo Oriente, con una destrucción de los estados, del patrimonio cultural, desestabilización social en Oriente Medio, pero
Eso, adaptado a las circunstancias, es lo que se está extendiendo por todo el mundo. Es una política de guerra. Y esa línea adaptada a las circunstancias es la que podemos entrever con mayor o menor fuerza en América Latina, en Europa del Este, del Oeste, en África. Desgraciadamente nos gustaría poder decir otra cosa, pero es así. Por eso, en este momento histórico, cualquier proyecto progresista, cualquier proyecto de izquierdas, cualquier proyecto que pretenda transformar las cosas en profundidad, tiene que tener muy en cuenta la situación internacional. La historia se repite, no siempre de forma similar, pero se repite, con variedades, pero cada poco a la clase trabajadora, a las gentes del pueblo, nos traen similares problemas. Nos trae precarización de las clases trabajadoras, lo hemos vivido, sufrido, se llama bajos salarios, se llama jornadas interminables, trae superexplotación de mujeres y niñas, incluyendo la prostitución masiva, expresión salvaje de la violencia de género, trae más violencia de género, trae opresión sobre los pueblos que defienden su soberanía, sus derechos y, como no, traen la guerra. Un recurso reiteradamente utilizado, parece mentira, porque es destrucción, es crimen, pero sí, reiteradamente utilizado. Y por ello, ¿por qué? Pues porque les trae grandes beneficios económicos y políticos a corto plazo. Lo demás no les importa, no les importa que la humanidad esté abocada a la destrucción, al sufrimiento, a la pobreza de millones de seres humanos. La historia se repite, pero no miméticamente. Lo que sí es cierto es que cada cierto tiempo nos encontramos con situaciones que tienen grandes similitudes. Y hoy, como en los años 20-30 del siglo pasado, estamos ante un brutal avance del neofascismo de la mano del neoliberalismo y del militarismo y la guerra. En aquellos años, los pueblos del Estado español tomaron el camino correcto, mientras en otros lugares de Europa los movimientos nazifascistas llegaban al poder. En el Estado español se derrotaba la monarquía borbónica, se proclamaba la Segunda República, se daba el triunfo al Frente Popular en febrero del 36 y se derrotaba en la mayoría del territorio estatal el alzamiento militar fascista, porque sí, hay que decirlo, inicialmente se venció y solamente pudieron derrotarlo gracias a la ayuda exterior, a la ayuda alemana, a la ayuda italiana y también al abandono de la República por parte de las potencias occidentales. Así solamente fue como ganaron la guerra, pero el inicio, los pueblos del Estado supieron levantarse y en Madrid especialmente supieron vencer al nazifascismo. Como en aquel momento, actualmente los pueblos del Estado español van por el buen camino. Es por ello que el sistema está altamente y seriamente preocupado y hace un doble juego, el doble juego del palo y la zanahoria. El palo lo conocemos bien, el palo se llama ley mordaza, se llama código penal, se llama represión, y aquí quiero pararme y hacer un recuerdo para Alfon, solicitar su libertad y solicitar también son miles y miles de personas las que han sido multadas, apaleadas, encarceladas, simplemente por luchar, por salir a la calle a luchar. Yo tengo que deciros, comunicaros también que mañana otro compañero de la coordinadora 25S, Luis Ocampo, y yo estamos citadas a declarar en Plaza de Castilla por la manifestación, los hechos ocurridos en la manifestación del 4 de octubre del 2014, donde nos manifestábamos por los procesos constituyentes, donde decíamos que la monarquía no es democracia, que es dictadura y corrupción, y
En esa manifestación fuimos detenidas 3 personas, una de ellas ya ha declarado, y a nosotros nos toca ir mañana bajo la acusación nada menos que de atentado, simplemente por salir pacíficamente a la calle a manifestarnos. La solidaridad con todos los represaliados y represaliadas vaya por delante, porque la solidaridad es uno de los elementos fundamentales que nos hace avanzar en la lucha, que nos hace sentirnos una frente a enemigos tan potentes. Pero nuestra potencia también es muy grande cuando somos solidarios, solidarias entre la gente que lucha. También decía que, como están preocupados, utilizan la zanahoria. Pretenden hacernos creer que el cambio del bipartidismo al tetrapartidismo lo va a solucionar todo, que aquí se trata de eso y de nada más, pero eso no es así. Lo que hace únicamente eso es ampliar el círculo de la casta, ampliar aquellos que van a disfrutar del reparto de la tarta. Lo de Podemos en concreto es patético, desde luego. Es el intento de construir un salvavidas para el régimen político y desde la izquierda, entre comillas. Todos los grandes medios de comunicación, y esto nos parece vergonzoso, están en ello como cuestión prioritaria. Mientras excluyen con la misma unanimidad a nuestro candidato Alberto Garzón y a la candidatura de Unidad Popular. Preguntaros por qué la excluyen. Simplemente porque avanzamos por el buen camino, porque avanzamos por el camino de los cambios en profundidad, de la ruptura con el régimen del 78 y de los procesos constituyentes. Esto no les va a servir de nada a medio plazo. En el nuevo Parlamento, en el que sí va a cambiar, aunque no cambie el signo del gobierno, vamos a encontrarnos, ojalá que sea así y ojalá que sean más, entre 25 y 30 diputados a favor de la ruptura con el régimen del 78 y por los auténticos procesos constituyentes. Y esto políticamente es muy importante, la fuerza que se puede tener en un Parlamento, diputados y diputadas coherentes con sus principios, coherentes con que los cambios hay que hacerlos en profundidad y simplemente pueden hacerse con procesos constituyentes y en el marco de la República. Esto es así y en el próximo Parlamento yo creo que vamos a tener el honor, vamos a tener la necesidad y la responsabilidad también de encontrarnos con esa fuerza que sea coherente y que lleve adelante estas políticas. Ahora nos toca, de aquí al 20 de diciembre, nos toca llenarnos de ilusión, nos toca llenarnos de fuerza y sobre todo toca animar a la gente para que llene las urnas con ese voto al que hacía referencia anteriormente. A partir de enero del 2016, por supuesto que tenemos que seguir en la calle porque nunca la hemos dejado. Siempre hemos pensado que la lucha institucional es importante, pero la calle lo es más, porque sin la gente en la calle, sin la gente movilizándose, las cosas no se consiguen de verdad. A partir de enero de 2016 tenemos que trabajar en la coordinación, en la confluencia de todas las personas y fuerzas que estamos por esta filosofía de unidad popular, por esta filosofía de procesos constituyentes. ¿Y por qué? Pues porque es necesario, es imprescindible, no nos queda otra, lo que está en juego es fundamental, es o para adelante o para atrás. El próximo 2016 será el 80 aniversario de la gran resistencia, gran guerra antifascista de los pueblos del Estado con Madrid, y el no pasarán por delante a la cabeza de esa resistencia tan inmensa y tan antifascista. El siguiente, en el año 2017, será el centenario de la gran revolución de octubre. 2 años que van a tener que ser absolutamente intensos. Van a tener que ser intensos porque es posible un cambio de régimen, es posible vencer, es posible cambiar el régimen del 78, la monarquía borbónica, es posible derrotarla y tenemos que creérnoslo para unar esas fuerzas y para con fuerza y combatividad poder hacer todo lo posible para la destitución de este régimen y la construcción desde la base a través de procesos constituyentes de un nuevo sistema democrático. Sabemos
que las alianzas son importantes. Sabemos y queremos que todas las fuerzas por la paz se unan, a favor de la paz, en contra de la guerra, por la solución política y democrática de los conflictos, por el derecho a decidir de los pueblos, no a la guerra, no al imperialismo, no al machismo, no al fascismo, por la República, por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por los derechos de los pueblos. ¡Viva la candidatura de Unidad Popular! ¡Viva la construcción de la Unidad Popular! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Estoy aquí presentando una candidatura de la que me siento muy orgulloso de formar parte. Es todo un honor formar parte de una candidatura, por un lado, que se ha conformado a través del proceso más democrático de todos los procesos que han ido conformando diversas candidaturas en todo el arco parlamentario. Creo que debemos de sacar pecho bien orgullosos cuando hablemos de cómo se configuró esta candidatura. Ha sido un proceso abierto, plural, donde sabemos que no han estado más partidos porque no han querido, pero que teníamos un sistema, como por ejemplo era el sistema Douglas de integración de minorías, que era uno de los sistemas más democráticos de los que nos estamos dotando a la hora de hacer primarias en este nuevo tiempo político. A la vez de tener un sistema de primarias tan democrático, de ahí ha salido conformada una candidatura de la que me siento muy orgulloso, como os decía. Hay trabajadores y trabajadoras que cuando estoy compartiendo actos con ellos y con ellas en esta precampaña y campaña, realmente me parece un honor estar a su lado. Siento verdadera admiración por trabajadores. Hoy tenemos gente de Movistar en lucha, pero tenemos gente de Coca-Cola en lucha, tenemos referentes de primera línea en el feminismo de este país, tenemos muchos trabajadores y muchas trabajadoras de los que además durante estos días estoy aprendiendo mucho. A la vez, estoy también muy contento del equipo de campaña que hay detrás. Son mis primeras elecciones a este otro lado. Yo vengo como independiente a la candidatura de Unidad Popular Izquierda Unida, y lo que estoy viendo detrás es gente con muchas ganas, con mucho coraje y sobre todo con dos cosas que me parecen clave y que voy repitiendo allá donde voy. Una es la honestidad y otra es la imaginación política. La honestidad me parece clave. Cada vez que hay que tomar una decisión resulta que se está tomando la más honesta del abanico de posibilidades que se tiene. Y eso no solo frente a los focos, sino detrás. Eso me parece imprescindible y hemos de ser ejemplares. Ahora luego abundaré en esto. Y por otro lado, la imaginación política. Antes hablaba del 15 de mayo, ¿no? De toda esa renovación democrática, todo ese frescor que vino a la política española un 15 de mayo de 2011 en las plazas de toda España. Pues bien, esa imaginación política que deslumbró al mundo está muy presente en esta candidatura. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las redes sociales, pero no solo. Hay una manera de resistir, de colarnos en las agendas de los poderosos, de los magnates de los medios, de los que están tan tranquilos con ese nuevo bipartidismo a 4, por el cual vemos que nos vetan directamente en los debates. Bien, pues para saltar esas agendas, igual que se hizo un 15 de mayo, igual que han hecho las plataformas de afectados por la hipoteca, igual que hicieron las mareas que llenaron de colores las calles y ciudades de este país, lo mismo vamos a hacer el 20 de diciembre, estoy seguro de ello. Y a la vez, estoy también muy contento y muy ilusionado y muy orgulloso y aprendiendo mucho de la militancia y de los simpatizantes con los que me estoy encontrando en los actos. La verdad es que se habla de las precampañas. Yo vengo de la teoría política y ahí hablamos de lo que es el momento deliberativo en campaña o en precampaña, es decir, cuando nosotros, desde aquí, los candidatos a representantes, informamos, damos nuestras propuestas y a la vez, del otro lado, recibimos dudas, otro tipo de informaciones y cuestiones que en muchas ocasiones nos hacen aprender mucho.
Ese momento deliberativo en estos días yo lo estoy viviendo de manera genuina y lo estoy disfrutando mucho. Por tanto, también estoy muy contento. Hoy, por ejemplo, el hashtag, que es la etiqueta esta que ponen en Twitter, ¿no?, que ha inventado el equipo de redes, es el de Abuelas con Garzón. Y yo en todos estos actos estoy aprendiendo mucho de la gente mayor que viene, que nos están contando historias de experiencia, de dignidad, de lucha. El otro día, ayer, sin ir más lejos, en Moncloa, hablaba con Vicente Llopi y con su mujer Natalia y me contaban cuestiones que tenían que ver con el antifranquismo militante que ellos habían llevado a cabo, de cómo habían luchado, por ejemplo, para poner una placa en honor a las 13 rosas. Estas historias que te vas encontrando con gente que tiene 80 y pico, 90 años y que realmente, bueno, pues se nos ponen los pelos de punta a los más jóvenes, son historias de memoria que nosotros llevamos también a hechos en nuestro programa. Una reivindicación de la memoria histórica y una reivindicación de resarcir a todas las víctimas del franquismo de aquellas injusticias. Pues bien, con este orgullo y este honor de formar parte de una candidatura, de un equipo, de estar en contacto con una militancia y unos simpatizantes de los que tanto estoy aprendiendo estos días y tanta ilusión también a la vez me están contagiando, hoy quisiera hablar un poco de lo que creo que es fundamental para la izquierda en lo que se nos viene por delante en el 2016. Quiero hablar de la desorientación teórica e ideológica que, a mi juicio, en los 2 últimos años ha sufrido la izquierda de este país. Teníamos un sentido común neoliberal que había calado en amplias capas de la población, un sentido común neoliberal que nos decía, a base de grandes dogmas, que la propiedad era sacrosanta, que no se podía tocar, que los ingresos no se podían repartir más allá de cómo estaba planteado desde nuestro timorato sistema fiscal, que nos hacía alabanzas al individualismo, a la apatía política, a la falta de compromiso político en las calles, porque eso, nos decían, no servía de nada. Pues bien, ese sistema, ese sentido común neoliberal que también nos hacía olvidarnos de la solidaridad con aquellos que teníamos que acoger como deber humano principal, esa falta de solidaridad que hace que haya más de 15.000 cuerpos abandonados en la fosa común del Mediterráneo en la actualidad, ese cierre de fronteras por el cual ese sentido común neoliberal nos decía que teníamos que aceptar con los ojos cerrados, esa fortaleza de Schengen. Bien, todo eso teníamos que resistir desde otro tipo de sentido común, un sentido común alternativo desde la izquierda que fuera muy firme a la hora de plantarle cara. A partir del 15 de mayo de 2011 se unió a esto el plantear una manera de hablar con la ciudadanía llana, sencilla, que explicase las cosas a pie de calle a partir de toda esa proliferación de asambleas que hubo por todas las calles y plazas de España y donde se acercaba gente que antes nunca se había interesado por la política. Y sin embargo, todo ese frescor que vino con el 15M, desde hace un par de años se sumió en una gran desorientación. Esa desorientación, para mí, tuvo mucho que ver con la emergencia de un partido emergente, que es Podemos, y que traía bajo el brazo una serie de doctrinas teóricas populistas, decían, o una estrategia nacional popular, llamaban, de la mano de autores como Ernesto Laclau. Lo que ahí nos empezaron a decir era que la horizontalidad pues no nos servía, que lo que teníamos que hacer era echarnos en brazos del hiperliderazgo y el verticalismo una vez más en las organizaciones. A la vez nos dijeron que teníamos que dejar aparcada la ética. Esto ya no lo decían tanto a partir de Laclau, sino a partir de la serie de televisión Juego de Tronos, ¿no? Lo que también nos decían era que no era tanto el sistema, no eran tanto las instituciones como sujetos concretos. Nosotros no, nosotros decimos que sí, que eran sujetos concretos. Y había que decir quiénes eran, pero también era el sistema y también eran las instituciones. Las causas eran más profundas. A la vez nos dijeron que la política era la continuación de la guerra por otros medios,
y que teníamos que enfrentarnos desde una máquina de guerra electoral a todo el ciclo político que se nos venía por delante. Esa idea de la política como guerra lo único que consiguió es cada vez más ejércitos internos peleando entre sí, en lugar de olvidar los objetivos comunes que teníamos enfrente. Pues bien, frente a esa desorientación teórica e ideológica, yo creo que la candidatura de Unidad Popular recoge dos amplias tradiciones que son bien aunadas en la actualidad. Por un lado, es la tradición de nuestros mayores, esa tradición del socialismo clásico que viene de muy lejos, que está muy orgulloso de sus experiencias, de sus luchas, y que cuando aquí había 4 luchando contra la corrupción, 4 luchando contra el euro y denunciando lo que iba a suceder con Maastricht, eran unos pocos los que estaban y los que aún hoy siguen manteniendo esa dignidad. Pues bien, ese socialismo clásico se viene a conjugar en estos tiempos con ese frescor del 15M, esa tradición radicalmente democrática que quiere echar abajo esa ley de hierro de los aparatos tristes y en guerra, que quiere además traernos una imaginación política raudales que acabe con esa agenda marcada por los poderosos, que nos habla de conceptos como el de felicidad pública, que nos dice que con el de al lado, estando juntos en un encierro, en una manifestación, estando juntos preparando alimentos antes de una huelga general, hay, frente a la injusticia, frente a la tristeza, cuando nos viene la represión encima, cuando nos viene todos los embates que nos han venido encima estos últimos años, resulta que con compañeros y compañeras al lado nos surge esa felicidad de estar luchando por lo justo, estar luchando por lo que creemos que vale la pena. Esa tradición democrática también nos habla de un concepto griego que a mí me gusta mucho recuperar, que es el concepto de parresía. La parresía es el decir veraz, el decir audaz, el decir que se atreve, desde la palabra pacífica, a plantar cara a los poderosos, a desnudarlos, a denunciarlos, a ser ejemplares mediante la palabra. Y esto nos ha dado mucho ánimo a muchos a la hora de hacer y plantar cara a nuestros caciques particulares en nuestros centros de trabajo, a la hora de salir a las manifestaciones y a decir que no nos representan y que lo llamaban democracia, pero que no lo era. Bien, tenemos un candidato, Alberto Garzón, que aúna lo mejor de estas dos tradiciones. Un comunista convencido que a la vez emerge políticamente en las calles y en las plazas del 15 de mayo. Está ampliamente compartido, lo estamos viendo no solo a pie de calle o hablando con conocidos que puedan estar indecisos en su voto, sino que lo estamos viendo también en estudios y sondeos que se están publicando estos días, que tenemos el candidato mejor valorado, sin discusión, en la izquierda. Tenemos además un programa también ampliamente compartido y también muy bien valorado dentro de la izquierda. Y sin embargo, estamos viendo cómo apelan en estos últimos tiempos, igual que hacía la vieja política del bipartidismo, al voto útil. Ahora habrá tiempo de hablar de esto. Antes quisiera centrarme en un punto que he comentado antes, esa separación entre ética y política que me parece tan dañina. Creo que en la actualidad tenemos que reivindicar una vez más el que volvamos a dar la mano a la ética y a la política. ¿Por qué? Porque no nos sirve a nosotros con ganar únicamente, con ganar a cualquier precio. Nosotros y nosotras queremos ganar bien. Para ello tenemos que hacer frente a lo que ha sido una crisis ética monumental en estos últimos tiempos. Una crisis ética monumental que nos explica la corrupción de largo recorrido que tenemos en nuestra sociedad, en las instituciones y en gran parte de los partidos políticos, por no decir todos, del régimen del 78. Esa crisis ética monumental no la podemos hacer frente diciendo que vale ganar a cualquier precio. No la podemos hacer frente diciendo que bueno, que a mí me vetaron ayer en los debates, pero como hoy no me vetan, que se fastidien de al lado porque así no se escucha su voz. Cuando Izquierda Unida, por ejemplo, en las últimas elecciones autonómicas en Andalucía, dijo que otros partidos políticos, entre ellos Podemos y Ciudadanos, tenían que tener voz en los debates, fue ejemplar, porque nosotros, a diferencia de otros, tanto ayer como hoy como mañana, seguiremos defendiendo cuestiones como esta, porque no los defendemos por interés propio, lo defendemos porque es lo honesto, porque es lo democrático, porque es el respeto a la pluralidad que llevamos dentro de nosotros y que es lo que tenemos que contagiar una vez que salgamos de esta sala. Porque como suelo decir también
Estos días llevamos otra forma de hacer política en nuestros corazones y tenemos que estar muy orgullosos de ello. Tenemos que tener la responsabilidad de salir ahí fuera y con cada acción política, con cada discurso, demostrarlo. A la vez, estamos en la actualidad ante otro gran problema. Nuestra representación política se ha vuelto oligárquica. Esto quiere decir que nuestros representantes con responsabilidad de gobierno han estado vinculados más cercanamente a la oligarquía económica y financiera que ligados a la ciudadanía, tal y como era su mandato, tal y como eran sus promesas y sus programas. Frente a esto, que lo podemos demostrar en lo que ha sucedido con la reforma del artículo 135 de la actual Constitución, cuando se prioriza el pago a los acreedores internacionales antes que el gasto social, o lo podemos también demostrar cuando vemos el ejemplo de los desahucios, cuando entran destacamentos de policías armados a sacar de sus casas por la puerta mediante la violencia a familias enteras sin recursos. ¿Por qué? Para proteger los intereses de las entidades financieras. Cuando estamos viendo que no se toca el interés de las grandes oligarquías del sector eléctrico, en esos casos es cuando decimos tenemos una representación política oligárquica. Y esto lo queremos cambiar, pero ¿cómo lo queremos cambiar? No lo queremos cambiar a partir de una representación política elitista, que quiera poner frenos de manera timorata, de manera ambigua a esa oligarquía y crear una nueva vanguardia, una nueva élite que nos está diciendo en nuestras narices que es que resulta que la ciudadanía es un material vasto al que hay que explicarle las cosas de forma muy propagandística, a partir de eslóganes, entrando en la frivolidad de los espectáculos televisivos. Nosotros no estamos por esas tampoco. Nosotros estamos por una representación política que sea motor democrático de la ciudadanía. Una representación política que reconozca la sabiduría ciudadana y que esté en contra de ese elitismo de los expertos. Porque nos han colado en estos últimos 30 años muchas reformas a partir de esos comités de expertos cerrados donde nos decían que los mejores tomaban decisiones por nosotros, los más listos. Pues no. Le quiero decir a toda esa gente que nosotros, cuando decíamos no a Maastricht, cuando advertíamos de los peligros del euro, cuando dijimos masivamente no a la guerra, éramos los responsables, éramos los listos, éramos los expertos, éramos los que teníamos y seguimos teniendo razón. A la vez, esa representación, entendida como motor democrático, es lo que queremos conformar y somos los únicos a la hora de proponerlo una vez que montemos en el Estado un proceso constituyente. Y esto lo tenemos pensado, tenemos nuestra hoja de ruta. Podéis consultarlo en pasosporunanuevaconstitución.org, ahí la tenemos bien explicada, qué es lo que queremos hacer a partir ya de enero de 2016. Queremos conformar esa primera mitad del año una serie de asambleas deliberativas ciudadanas, de reuniones, de foros con movimientos sociales, para ver si es pertinente o no es pertinente esa nueva constitución para ese nuevo país que queremos. Si fuera pertinente, en la segunda mitad del año lo que queremos es conformar con una campaña cívica, con un movimiento social y político activo en las calles que presione mediante actos, manifestaciones, plebiscitos populares por presionar a las cámaras y que hagan, a partir del 168, que es la vía que nosotros, por la que nosotros apostamos, que es la de la revisión total de la Constitución, y queremos que esas cámaras voten para ver si entramos en el proceso constituyente, para que se destituyan y se monten unas elecciones a Cortes Constituyentes. Y a partir de ahí, en el 2017, ya tendríamos iniciado el proceso constituyente, donde no queremos que tan solo se formen unos comités parlamentarios donde redacten la Constitución a espaldas del pueblo, sino que queremos que se formen unas juntas ciudadanas, democráticas, que participen también en esa redacción y en esa discusión. Esto somos los únicos en llevarlo en nuestro programa, porque lo decíamos ayer, lo decimos hoy y lo seguiremos diciendo mañana. Igual que otros aspectos más urgentes de nuestro programa, igual que decimos y abogamos por la devolución al sector público de las empresas privatizadas en los sectores estratégicos, igual que seguimos apostando por una república y que decimos que es un pilar fundamental de este régimen que tiene que caer, igual que seguimos apostando por salirnos de la OTAN, porque antes decían los compañeros con mucha razón
Quien está en contra de la guerra también está en contra de las bases militares de la OTAN en nuestro país, porque no podemos permitir que tengamos marines, drones, cazabombarderos que se van a otros países a soltar sus bombas y a causar víctimas inocentes en los bombardeos indiscriminados a los que nos tienen acostumbrados. A la vez, tenemos un programa económico de cambio radical del modelo productivo, porque soñamos con otro país y tenemos una serie de economistas rigurosos que toman el relevo de aquellos economistas que ya nos habían advertido contra Maastricht y el euro que os contaba, y desde ese rigor nos están diciendo que hay alternativa, que tenemos un proyecto de país para la izquierda. Nosotros nos queremos fijar en el salario. Ese es uno de nuestros pilares a la hora de defender el empleo, a la hora de defendernos del gran paro, de la precariedad, de la pobreza creciente en nuestro país. No abogamos por ningún complemento salarial, no abogamos por ninguna subvención indirecta a los empresarios. Somos una candidatura ecológica y ese nuevo modelo productivo se va a basar en una economía del conocimiento, del I+D+I, que apueste por las energías renovables, para crear empleos cualificados, que a su vez nos traigan una alta productividad y con cuyas rentas podamos generar más empleo, un empleo de calidad que sirva de multiplicador económico, para seguir creando empleo y para mantener bien fuerte nuestro sistema público de pensiones. Somos además una candidatura netamente feminista, que tampoco nos andamos por las ramas a la hora de defendernos frente a las violencias machistas, porque lo decimos muy claro: contra las violencias machistas necesitamos una reflexión colectiva, que los hombres también tenemos que estar introduciéndonos en esto. Desde la teoría política hay también una rama de ella que está estudiando en los últimos años algo que a mí me resulta muy interesante, que es la pugna frente a la masculinidad hegemónica, el sacar otras masculinidades alternativas y posibles, el enseñarlo en la prevención que se debe hacer en la educación a nuestros niños y a nuestras niñas, a la vez revertir todos los recortes que se han hecho en este sentido. Y no solo eso, atajar las desigualdades de género en lo económico, en lo social, que esto también es fundamental. La brecha salarial que tenemos en este país entre hombres y mujeres es sencillamente intolerable. Bien, para terminar, contaros que frente a este voto útil que nos están diciendo en las últimas semanas de campaña, es lo habitual en el régimen del 78, lo ha sido en otras campañas, creíamos que aquí iba a ser algo nuevo, pues no, ya está otra vez el discurso del voto útil sonando en todas las cadenas por parte del resto de partidos. Nosotros queremos hablar de otro voto útil, no del voto útil para ganar, que hemos demostrado y se ha demostrado en estos últimos 30 años que al final era un voto útil para ganar ellos. Queremos hablar de un voto fértil, un voto que inocule, que nos cree un antídoto frente a ese ganar solo ellos. Un voto que meta una semilla de transformación real, social, económica, política y cultural. Un voto útil para realmente seguir en las movilizaciones ciudadanas a partir de enero del 2016. Finalmente, terminar diciéndoos que espero que ojalá votéis con alegría, con esperanza, que sea un voto alegre y combativo como está siendo esta campaña, que nos colemos en las agendas de los poderosos, que lo hagamos una vez más, tal y como lo hicimos ayer, tal como lo vamos a hacer el 20D y tal y como los vamos a seguir haciendo en el 2016 y en el 2017 del que nos hablaba Doris. Muchas gracias. Que ya no sé de qué os voy a hablar, porque aunque mucha gente piense que realmente esto lo tenemos muy organizado, yo no me he sentido tan libre en ninguna de las organizaciones en las que he trabajado, y es la primera vez que hago algo en política electoral directamente.
Yo creo que lo que toca, como mis compañeros, mi compañero y mi compañera han contado tantas cosas en lo político, tantas ideas, la verdad es que tan interesantes, me voy a centrar un poco en contaros parte, por lo menos parte, y la intención de nuestras propuestas inmediatas. Evidentemente tenemos un programa electoral que parece guerra y paz. Realmente es muy difícil haber elaborado eso tan grande con la participación de tanta gente, que también yo creo que nos dota de una gran legitimidad democrática, porque se han incorporado propuestas, ha podido intervenir todo el mundo y participar todo el mundo que haya querido, y ha sido un verdadero trabajo. Pero sí, por lo menos la línea de nuestras propuestas, que yo creo que explicarán fácilmente por qué no le gustamos mucho a los medios financiados por los poderosos. Para empezar, me gustaría decir que normalmente se enfocan las cosas, ¿no?, desde los medios o incluso desde la academia, de forma que parece que la economía y la política son dos esferas diferentes, que las decisiones que se toman en economía vienen determinadas por las propias leyes económicas, como si fueran leyes naturales que emanan del cielo y que fueran las mismas, las tome quien las tome. Y empezar diciendo que esto es absolutamente falso. Lo tenemos muy claro y lo hemos visto en la gestión de la crisis, que realmente sí es una crisis de libro del sistema capitalista, y no puede ser de otra manera. No es verdad que la crisis en sí fuera una estafa, la han provocado precisamente por las propias reglas que rigen este sistema. Ahora bien, lo que sí es una estafa, y una estafa muy grande, ha sido la gestión que se ha hecho de esta crisis, ha sido quién ha ganado y quién ha perdido en esta crisis. Nosotros, parte de nuestras propuestas están enfocadas al corto plazo, porque entendemos que en este país hay una verdadera emergencia social. Disculpadme un momento porque no he puesto esto y me puedo tirar hablando 45 minutos. Hay una verdadera emergencia social. Esa emergencia social tiene que ser cubierta, y por cualquier grupo político que aspire a gobernar debería ser tratada y resuelta, ¿no?, al menos para que la gente pueda vivir, cosa que en este momento no es lo que está sucediendo. Como se ha gestionado la crisis es haciendo que los ganadores y los perdedores estén nítidamente dibujados en clases sociales diferentes, y desde luego la gran mayoría social, la clase trabajadora, las familias trabajadoras, no han sido las que han sido salvadas con esta crisis. Sí, los grandes poderes económicos, la gran banca, las grandes transnacionales, que son verdaderamente quien ha sido beneficiada. Y un apunte sobre este tema. Ahora mismo en este país hay un 14% de trabajadores pobres, es decir, gente que aunque tiene trabajo ni siquiera llega a fin de mes, porque la precarización ha sido una de las vías de recuperación de los grandes beneficios empresariales. Hay un 30% en total de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Yo creo que ahí ya se dibuja un poco cuál es lo que tenemos por delante. Pero no se queda ahí la cosa. Es que a la vez que se produce esto por ese lado, lo que nos encontramos por el otro es que hay un 13% más de millonarios en España que cuando empezó la crisis. Vemos nítidamente por dónde van las cosas. Nosotros ante esto lo que hemos planteado es un plan de emergencia social que tiene un objetivo muy concreto, que es asegurar la existencia material de la gente. Porque si tu existencia material está amenazada, si no es algo que tienes seguro, el resto de derechos, el resto de libertades no significa absolutamente nada, nada más que papel mojado. Por eso hemos creado 10 medidas que os voy a contar un poquito, sin demasiado detalle, pero por lo menos enumerarlas y explicaros un poco de qué van. La primera de ellas es, que lo habréis oído seguramente, porque es como un poco la medida estrella de la que hablamos casi siempre, es la creación de 1 millón de puestos de trabajo a través de lo que hemos llamado Plan de Trabajo Garantizado. Y la verdad es que la mayor parte de la gente, yo cuando me fijo, que lo estoy contando, al principio cuando dices vamos a crear 1 millón de puestos de trabajo, como esto ya lo hemos oído en otros momentos, ¿verdad? Y lo ha dicho mucha gente, os voy a decir que no debéis dudar de que es posible, ni de que es una cosa muy difícil de hacer.
que realmente esta creación de 1 millón de puestos de trabajo que están ligados a necesidades de los propios municipios, de las comunidades más cercanas a la gente, que son trabajos que hay que hacer, pero que no son interesantes para el sector privado porque no se obtienen grandes beneficios a través de ello, no es una cosa muy complicada de subvencionar, de pagar desde el Estado. Hemos hecho todas las cuentas de todo este plan de emergencia social y lo hemos hecho con una calculadora que nosotros no, pero ella sí que no era ni de izquierdas ni de derechas, ella era electrónica y no le cuesta nada calcular, calcula igual para una cosa que para otra. Lo que pasa es que para llevar a cabo estas medidas hay que tener un interés en defender a los que se van a ver beneficiados, que no es los que están defendiendo desde el gobierno, desde el bipartidismo, desde quienes han gobernado este país desde el principio de la democracia, ¿no? Como os decía, crear este 1 millón de puestos de trabajo, que no son tampoco para tirar cohetes, pero sí, dada la precarización laboral que hay ahora mismo, serían puestos pagados en neto entre 900 y 1.200 euros, y entendemos que esto dignificaría bastante las condiciones prácticamente esclavistas a las que se están viendo sometidos la mayor parte de trabajadores y trabajadoras en este momento, ¿no? Además, dinamizaría la economía y crearía de manera indirecta otros puestos en el propio mercado de trabajo privado. Y nos costaría 9.400 millones de euros netos, son 15.000 brutos, pero serían 9.400 millones de euros netos. Y diréis, pues parece mucho dinero, pero a mí me gusta recordar en este punto que el salvamento a la primera de las cajas que fueron rescatadas en época todavía de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue la Caja Castilla-La Mancha, de la que uno de los directivos principales era el marido de la señora de Cospedal, esto como dato, nos costó más de 10.000 millones de euros. Y de esos 10.000 millones de euros sí que ni vamos a ver nada, ni va a beneficiar para nada a la economía real. Esto, como solamente llegaríamos a 1 millón de personas, y ciertamente en este país hay bastantes más parados, hay más de 4 millones todavía, se acompañaría con una serie de rentas garantizadas para que, como os decía, la gente al menos, aunque sea poco dinero, porque son a partir de 529 euros mensuales, que es bastante poco, pero al menos podría hacer que la gente no esté pasando hambre, que no esté pasando frío y que pueda cubrir, como os decía, sus necesidades básicas, ¿no? Para que nadie esté en la calle. Ayer estábamos dando una charla como esta, en Colmenar, y nos interrumpieron un momento para decir que había un señor que se llamaba Antonio, que estaba en la calle directamente, y a que la asamblea del 15M de Colmenar estaba procurando una solución habitacional. No se puede permitir que la gente dependa de la buena fe de sus conciudadanos. Creemos que el Estado debe responder a esto y es la propuesta que estamos haciendo. Esto sería la renta mínima que llegase a quien no llega al trabajo garantizado, otros 12.600 millones de euros. Incorporaríamos una revalorización de las pensiones mínimas. Con respecto a las pensiones mínimas, a mí me preocupa mucho cuando he debatido con los responsables económicos del resto de opciones políticas que se presentan a las elecciones, que por cierto han sido todos hombres todo el rato, pues me preocupa mucho el hecho de que se enfoque el tema de las pensiones como si son o no sostenibles. O sea, los derechos no pueden ser o no sostenibles. Los derechos habrá que buscar cómo financiarlos, cómo sostenerlos, cómo dotarlos de presupuesto, pero no se puede estar discutiendo si son sostenibles o no, sino, en todo caso, de dónde sacamos el dinero. Nosotros tenemos claro que si la precariedad laboral mejora, si conseguimos que los trabajos sean mejores y no estos trabajos de 300 euros ridículos que además te hacen trabajar como si estuvieras cobrando mucho más, la seguridad social mejorará en sus arcas. Pero si esto no fuera así, no hay ninguna zarza ardiente que nos haya ordenado que las pensiones públicas no se puedan subvencionar con cargo a los presupuestos generales del Estado. Y esa es otra de las propuestas que nosotros y nosotras llevamos. Y aquí, volverlas a ligar al IPC y dignificar y subir un poco más su cuantía, serían 2.000 millones de euros más. Tenemos que responder a la necesidad de los parados de larga duración.
Y a ese respecto lo que hemos elaborado es un plan que llegue a 600.000 de estos parados y paradas y que les ligue con una formación y a la vez trabajo y que además esté pagado con 700 euros mensuales, ¿no? Poner esto en marcha serían 8.200 millones de euros. Hemos elaborado también un plan de empleo juvenil que va con, digamos, subvenciones a la contratación de los jóvenes, pero siempre con trabajos decentes, no trabajos precarios. Ahí nos gastaríamos otros 700 millones de euros. Como contaba Víctor antes, es importante el tema también de los suministros, ¿no? Y de los sectores estratégicos, que luego os diré. Pero de entrada nosotros sí que llevamos una tarifa eléctrica como plan de choque, que no es como nuestro plan a medio y largo plazo, pero como plan de choque, que garantice el suministro vital básico a todas las familias trabajadoras de este país, que en este momento hay muchas que están pasando bastante frío. Estos serían simplemente 400 millones de euros. Por supuesto, la paralización de los desahucios y la creación de un parque público de viviendas, aprovechando las que ya realmente deberían ser nuestras, de todos, porque las hemos pagado en cierta medida, que son las del Sareb, ¿no? Ahí nos gastaríamos 20 millones de euros y con eso daríamos bastante solución a un tema que, como todos y todas sabemos, ha sido un drama sangrante en los últimos años en este país. Crearíamos un banco bueno, que a mí no me gusta nada decir esto de banco bueno porque creo que en la misma frase las dos cosas no caben y que realmente es un poco un oxímoron, pero en este caso sería un plan para rescatar de las deudas que ahogan a mucha gente y que no tienen otro tipo de solución, ¿no? Esto serían 1.300 millones de euros. Una serie de ayudas a pymes y autónomos, pero a pymes y autónomos reales, porque tendríamos que acabar con esa figura del falso autónomo, que yo creo que seguro que todas los que estamos aquí conocemos a alguien que lo está viviendo, si no en persona directa, y que realmente lo que están haciendo las grandes empresas es precarizar aún más a los trabajadores y dejarlos sin ningún derecho a base de esa figura que es ficticia. Y unas ayudas para que los que sí que lo son puedan acudir a los pagos según sus ingresos, ¿no? Nos gastaríamos 300 millones de euros en esto. Y algo que creo que es económico y a la vez también forma parte de esta característica feminista que estamos llevando en todas nuestras propuestas políticas, que es el ir subiendo los permisos de paternidad y maternidad hasta las 16 semanas para que sean iguales e intransferibles. De manera que, además de ser positivo para los trabajadores y las trabajadoras, a las mujeres les beneficiaría especialmente porque dejarían de siempre acabar percibiendo menores pensiones y de quedar más colgadas, si así lo desean, en su carrera laboral. Bueno, lo he hecho más o menos todo lo deprisa que he podido para contaros cuál es nuestro plan de choque. Esto es lo que haríamos en el corto plazo. Y todo esto que tenemos aquí, que se puede decir, bueno, sí, claro, por proponer que no quede, no. Lo hemos calculado hasta el último euro y son 41.251 millones de euros. Que puede parecer mucho dinero, pero en el salvamento directo a la banca han sido más de 60.000 millones de euros. Esto la verdad es que a mí siempre me gusta acompañarlo de otro dato, y es que realmente en este país, solamente en el año 2012, las ayudas a la banca, que no son solamente el salvamento bancario, sino cuando el Estado hace de aval, cuando subvenciona ciertas cosas, porque la banca en este país no funcionaría si no fuese con la ayuda del Estado, y no hablo de las cajas, hablo de la banca privada. Solamente en el año 2012, como os decía, las ayudas fueron superiores a 253.000 millones de euros. Por lo tanto, creo que 16 millones de personas se vieran beneficiadas por todas estas medidas que os acabo de contar, 41.000 millones de euros parece hasta baratito. Pero como no nos gusta que nos llamen utópicos y que siempre nos pongan ese San Benito que se le pone a la izquierda, ¿no?, de que nos imaginamos cosas, cuando realmente los utópicos están siendo los que intentan sostener y defender un sistema capitalista que se muere, que se fagocita a sí mismo, que nos lleva a todos por delante y al planeta de paso, pues hemos querido calcular también de qué manera lo vamos a financiar. Las medidas son también como 10 medidas fiscales perfectamente calculadas y que os voy a contar con un poco más de detalle un par de ellas y ya está, por no aburriros demasiado, porque las podéis consultar.
Mi favorita es la imposición de un impuesto extraordinario a la riqueza. Porque, como os decía, aquí ha habido perdedores y ganadores en esta crisis, y los perdedores está claro quiénes son, ¿no? Pero desde luego los ganadores no están pagando nada, sino que siguen beneficiándose y siguen haciéndose más ricos. Entonces, digamos que este impuesto extraordinario a la riqueza vendría un poco a nivelar esta situación, a hacer que paguen los que tienen que pagar, ¿no? Y consistiría en gravar el incremento patrimonial, es decir, lo rico que te has hecho sospechosamente entre los años 2010 y 2015, que creemos que es justamente que quien se ha enriquecido ahí ha sido a costa probablemente del empobrecimiento de buena parte de la sociedad. Simplemente con eso ya recaudaríamos 4.600 millones de euros. Aparte de eso, una reforma del impuesto de sociedades, porque en este país los asalariados y asalariadas somos quienes sostenemos el Estado con nuestros impuestos, y no así las empresas, y cuanto más grandes son, mucho menos. Así que les haríamos, en vez de pagar ese 6%, que como mucho están pagando muchas de ellas a través de la ingeniería fiscal, que llegasen a pagar el 35% al menos, para que fuera mínimamente justo. Equipararíamos también las rentas del trabajo y las rentas del capital. Impondríamos, sin esperar al resto de los países europeos, el impuesto a las transacciones financieras, que realmente lo que grava es la especulación financiera, porque el que no esté especulando, comprando y vendiendo en segundos cientos de miles de veces, pues realmente no es mucho lo que tiene que pagar, pero el que tiene esa posibilidad, y que de hecho es el que desestabiliza los mercados, es el que va a ver menguados todos sus beneficios, y pensamos que ahí es donde también nos sirve este tema. Un nuevo impuesto a la riqueza que recupere el antiguo impuesto del patrimonio, haciéndolo más progresivo y más justo, y por supuesto una reorganización del Ministerio de Hacienda y de los técnicos y de los inspectores de Hacienda. Porque otra de las cosas que es importante decir es que en este país cada año se defraudan más de 80.000 millones de euros, y el 70% de esas cantidades son las grandes empresas y las grandes fortunas quienes lo defraudan. Teniendo en cuenta el tiempo que tarda en vencer este fraude fiscal, tenemos aproximadamente una bolsa viva de dinero que nos están robando a todos y todas, que para eso somos todos, de más de 300.000 millones de euros, con lo cual es que no tendríamos, o sea, podríamos solucionar hasta los problemas de deuda si es que quisiéramos pagarla. Al final, bueno, hay varias cosas más, y lo que recaudaríamos por el efecto expansivo del propio plan de trabajo garantizado, pero al final lo que importa contaros es que nos salen las cuentas siendo muy conservadores, que es para lo único que somos conservadores, haciendo cuentas, en 45.677 millones de euros. Es decir, que para cubrir todas esas medidas que os he contado antes, todavía nos estarían sobrando 4.425 millones de euros. Yo os digo, si esto no se hace, si no se cubren estas necesidades, ninguna de estas medidas que hemos puesto aquí es revolucionaria. O sea, realmente estamos siendo, aunque somos más ambiciosos en el medio y en el largo plazo, estamos siendo muy modestos en nuestras propuestas. Si esto no se hace, no es porque haya ningún problema técnico, es porque no hay voluntad política, es porque los y las personas que están allí en el Parlamento están defendiendo unos intereses que no son los de las clases trabajadoras, que no es el de la mayoría social. Sobre todo son, como antes muy bien ha contado Víctor, el de las grandes oligarquías y las pequeñas oligarquías provinciales de este país, el de las grandes transnacionales, el del gran poder corporativo, el de la gran banca, pero desde luego no son nuestros intereses. Por eso, cuando os cuenten sobre propuestas y penséis, o al menos por lo menos os rechine un poco en la cabeza, sí que me parece importante, recuperando lo que contaba Víctor antes, que tengamos en cuenta que la primera batalla que perdimos fue la cultural, fue la ideológica, que ahí es donde realmente se relajó hace tiempo la izquierda, y por aquí nos ha entrado absolutamente todos estos problemas, ¿no? Que es lo primero que tenemos que combatir, y que esa sabiduría convencional, ese sentido común que no es el nuestro, es el de la clase poderosa, es el de la clase dirigente, es el primero que tenemos que desechar de nuestras propias cabezas,
Y si necesitamos coger una calculadora y calcular al dedillo para saber que esto es viable, hagámoslo como lo hemos hecho nosotras y nosotros. También os querría decir que estos son los planes a corto plazo, pero que desde luego, si queremos que estos problemas no se vuelvan a producir, lo que necesitamos es efectivamente ese cambio de modelo productivo. Pero ese cambio de modelo productivo, que además todas las fuerzas del doble bipartidismo están también cacareando, no se hace pidiéndolo por favor, porque el actual modelo, aunque sea depredador e insostenible, sí que favorece a los intereses de los poderosos. Realmente hay mucha gente que se está haciendo muy rica, ya os decía, un 13% más de millonarios en este país. Entonces, hacer ese cambio de modelo productivo no se va a hacer pidiéndolo por favor, hay que confrontar con el poder, hay que luchar, porque de otra manera os puedo asegurar que ya han demostrado que no lo quieren hacer. Los dos primeros directivos de Iberdrola y de Endesa ganan entre 30 y 35.000 euros al día. ¿Creéis que les va a interesar decirles, mira, a ver si por favor vamos a hacer esto? No. Necesitamos una banca pública que financie todo esto. Una banca pública que esté al servicio de la economía real y de los intereses de la ciudadanía. Eso no nos va a costar un duro, porque realmente lo único que tenemos que hacer es la que ya hemos pagado, convertirla en una banca al servicio y bajo el control democrático. No es tan difícil, pero necesitamos también la presencia del Estado en los sectores estratégicos, porque si no, no vamos a tener herramientas. Por lo tanto, revertir privatizaciones que además se han demostrado ineficientes, incluso no solamente desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista liberal, porque es indefendible lo que está pasando con las eléctricas, por ejemplo, en este país. No nos tiene que dar ningún miedo. Un polo público en investigación y desarrollo que incluso esté fomentando la investigación y que lleve las patentes hacia el sector público de cosas como el sector farmacéutico, también es necesario. Y todas estas cosas son las que queremos llevar al Parlamento, con las que queremos que se escuche nuestra voz, pero tenemos muy claro que eso es fundamental y es muy importante. Por eso, precisamente, queremos estar allí. Pero también tenemos muy claro que donde verdaderamente se va a dar la batalla y donde va a estar el apoyo va a ser en las calles y con el apoyo de la gente y de la movilización social. Y acabo diciéndoos que para eso contamos precisamente o queremos poder contar con vuestra ayuda, con vuestra colaboración y con vuestros hombros, porque ningún muro ha caído siendo verdaderamente, a ver, esto me quedaba muy bonito antes, pero ya me he quedado, perdona. Lo que os quería decir es que ningún muro ha caído siendo dóciles y estando al servicio de las élites que lo han levantado, y que sin embargo son muchos los muros que han caído y muchos los muros que tenemos por delante para tirar entre todos y todas. Muchas gracias. Bueno, como nos sobra un poco de tiempo, tenemos el espacio concedido hasta las 9 de la noche. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí tenemos aquí a Dori, candidata al Senado, y a Víctor y Sol, candidatos al Congreso. Pues bueno, tenéis esta oportunidad. Si alguien quiere plantear alguna pregunta, duda. Nos ha quedado todo claro. No hay ninguna duda. ¿Está planteado que el proyecto de unidad popular persista a partir de enero, o esta unión de organizaciones diversas es solamente con vistas a estas elecciones y posteriormente pues cada uno hará su camino por donde pueda? Pues me alegro que lo preguntes, porque si tienes esa duda ya me estoy preocupando.
O sea, queremos seguir trabajando en la unidad popular y además yo creo que tenemos, como decía Dori, el mejor nombre que se podía tener. Esto es un proyecto a largo plazo, desde luego no es para tirar la toalla, es que creemos, estamos completamente convencidas de que el trabajo de verdad va a empezar el día 21. Sí, o sea, con intención no, con toda la seguridad y toda la fortaleza para durar y para crecer, sobre todo. Diría que es una responsabilidad, es absolutamente necesario en estos momentos. No podemos permitirnos el no hacer esa confluencia, el no aunar esfuerzos, porque realmente yo he intentado explicarlo en mi intervención. El momento es clave y francamente decisivo para los trabajadores, trabajadoras y para, si cabe decirlo, para la evolución de la humanidad ante el alza del crecimiento del fascismo, la guerra y la transformación a fondo. No vamos a hacer un proceso constituyente cada uno por su lado, eso está claro. Es un germen esto, y además es una obligación. Mientras que haya una sola persona que esté en la situación que estamos ahora, es que es necesario además esto. Es nuestra obligación. Este es el empiece, además.